El Señor Jesús, hermanos, está aquí preguntándole a los discípulos. La Biblia dice que el Señor vino de Cesarea de Filipo y luego le hace una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta está en el versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta el Señor la hizo y ellos, la Biblia dice en el versículo 14, ellos dijeron. Eso significa que tal vez todos hasta se pelearon por contestar. Todos juntos tal vez dijeron, y dice la Biblia, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Toda la gente sabía, o los discípulos sabían, quién decía la gente que era Jesús. Pero el Señor luego les hace una siguiente pregunta, hermanos. Y el versículo 13, Él les dijo, ¿y vosotros? Entonces ya no lo que la gente dice, sino ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Impresionantemente, hermanos, tristemente, no dice el siguiente versículo, ellos dijeron. Ya no dice así. Dice, respondiendo Simón Pedro. Entonces, ¿cuántos discípulos eran? Pues no sé cuántos eran. Ahí no sé si eran los apóstoles exclusivamente o todos los discípulos eran los seguidores de Cristo. No sé cuántos, pero cuando Él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Todos contestan, hermanos. Pero el Señor hace la pregunta ahora a ellos. Dice, ya no lo que la gente allá afuera dice, sino ustedes que son mis discípulos, ¿quién soy para ustedes? ¿Quién soy? ¿Qué lugar ocupo en su vida? Y tristemente, hermanos, nada más uno contestó. Tristemente, en nuestra vida muchas veces vivimos sin meditar qué lugar ocupa el Señor Jesús en nuestras vidas. No le damos el lugar que Él merece y esta es la razón principal de nuestros problemas, hermanos. El Señor quiere que nosotros personalmente tengamos la respuesta a quién es Él para nosotros. ¿Qué lugar ocupa para nosotros, hermanos queridos? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? Quiero que analicemos algunos lugares o algunas cosas que podemos hacer con el Señor. Y hermanos, lo más importante es que determinemos que Él va a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Alguien dijo un día, a veces dejamos al Señor como la llanta de refacción, nadie la revisa hasta el día que la ocupa. Y el día que uno la ocupa regularmente o no tiene aire o ya no la trae. Eso pasa a veces. Y hermanos, a veces en nuestra vida estamos con problemas, con adversidades y es hasta ahí donde nos acordamos del Señor. Hermanos, debe el Señor siempre ser el primer lugar en nuestra vida. Hay cosas que nosotros con nuestra actitud, con nuestra vida podemos hacer o podemos poner en cierto lugar al Señor. Marcos capítulo 5, por favor, vaya conmigo allí. Marcos capítulo 5, hermanos. Marcos capítulo 5. El Señor Jesús está viniendo a una ciudad que es Gadara, ahí donde estaba el endemoniado gadareno, hermanos. El Señor obra un milagro en la vida de este endemoniado. El Señor le salva. Este hombre ahora que era un problema para la sociedad, que era un problema para ese pueblo, la Biblia dice, ahí usted puede leerlo después, que se golpeaba con piedras, lo amarraban y rompía todo con lo que lo amarraban, hermanos. Andaba ya por el panteón, ahí andaba dando voces por todos lados, nadie podía dominarlo, era un problema social, hermanos. Era un problema para aquel lugar. El Señor viene y lo sana, hermanos. El Señor viene y lo cambia, ahora quita ese problema a toda la gente. Y la Biblia dice, hermanos, tristemente en el versículo número 16, y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y el versículo número 17 dice, y comenzaron a rogarle. Hermanos, no solamente le dijeron, le rogaron. ¿Y qué le rogaron? Que se fuera de sus contornos. El Señor ha obrado un milagro en su vida. El Señor ha hecho una maravilla, les ha quitado un problema, hermanos, que ellos tenían, un problema que ellos no pueden solucionar. Un problema que no está al alcance de ellos solucionarlo. El Señor lo quita, hermanos, y como respuesta al milagro, la gente le ruega y le dice al Señor, vete, no te queremos aquí. Y a veces en nuestra vida Cristo ocupa ese lugar, hermanos. A veces en nuestra vida venimos al Señor porque teníamos un problema, el Señor soluciona nuestro problema y luego le decimos que se vaya. Oh Señor, no estés conmigo porque cuando estás conmigo no puedo hacer lo que yo quiero. Señor, cuando tú estás conmigo, tú pides que viva en santidad, tú pides que viva una vida diferente. Y Señor, no puedo, no quiero ese estilo de vida. Quiero que quites mis problemas,
Quiero que me ayudes en mis problemas, pero no te quiero a ti. Y hermanos, constantemente hoy en día tenemos un montón de gente así en nuestras iglesias, hermanos. Hay gente que viene a la iglesia porque tiene problemas. Y luego el Señor soluciona su problema y ya no vienen a la iglesia. Hay gente que es fiel cada servicio en la iglesia, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el miércoles, el viernes sale a la visitación, se involucra en el coro, se involucra en la orquesta, se involucra en todas las áreas que más puede, porque tiene un problema y tiene necesidad de que Dios le conteste. Y una vez que el Señor soluciona sus problemas, se van. Hermanos queridos, ese lugar a veces Jesús ocupa en nuestra vida, a veces le estamos rogando que se vaya. A veces con nuestra actitud, hermanos, le estamos pidiendo al Señor, Señor, vete, lo único que me interesa de ti, Señor, son tus milagros y tu bendición, pero no tú. Y hermanos queridos, alguien dijo un día, y eso es muy cierto, dijo, no le enseñes a tus hijos, no les des a tus hijos el pescado, enséñalos a pescar. Y hermanos queridos, a veces queremos la bendición, pero no al Dios de la bendición, y es más importante tener al Dios de la bendición, hermanos. Los discípulos andaban ahí con el Señor y un día dijeron, esto dijo de seguro porque no trajimos pan, cuando el Señor les dijo, guárdense la levadura de los fariseos. Ellos dijeron esto, dijo porque no trajimos pan, y el Señor, hermanos, el Dios de la bendición, dijo, ¿por qué decís o por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Acuérdense de los milagros que hice. No era el pan, hermanos, lo que sació el hambre o lo que se multiplicó la generosidad de aquel muchacho, no fue, hermanos, fue la bendición de Dios. Es que el Señor de la bendición ahí estaba. Y hermanos queridos, cuando nosotros le pedimos al Señor que se vaya, estamos rechazando sus bendiciones, hermanos. Un montón de gente ha venido a la iglesia y luego se ha ido, se ha alejado, empieza a faltar un servicio y luego otro. Porque hermanos queridos, cuando nosotros faltamos a un servicio, es más fácil faltar al siguiente. Y luego es más fácil faltar al siguiente y hasta que ya no nos paramos en la iglesia. Debemos pedirle al Señor, Señor, no te vayas de mí. Después de la bendición, lo que Él había hecho, ese milagro, hermanos, ya la gente no tiene gratitud. ¿Se acuerda cuando el Señor sanó a aquellos leprosos? La Biblia dice que regresó uno, obviamente ya no estaba leproso, ¿verdad? Estaba sano, en el camino fueron limpiados. Y nada más uno regresó para darle gracias, y la Biblia aclara y dice, y este era samaritano. Regresó uno solo para dar gracias, y el Señor preguntó, ¿y los otros 9? Fueron 10 los que fueron limpios. Y entonces los otros 9, hermanos, si estuviera toda la gente que el Señor ha hecho milagros en nuestra vida, hermanos, ya no cabríamos en este lugar. Ya no. Ya el pastor tendría que hacer como 45 cultos al día. Porque hermanos queridos, si nosotros somos agradecidos con el Señor, hermanos, entendemos que Él ha hecho grandes milagros en nuestra vida. El milagro más grande es salvarnos del infierno, hermanos, y eso es gratitud. Por esa sola razón, si el Señor no me diera más bendiciones, es suficiente para vivir enteramente para Él, hermanos. Para ser agradecido toda mi vida. Señor, si nada más me dieras, más que la salvación, es suficiente. Pero hermanos, Dios nos da todavía más bendición. Dios cambia nuestro estilo de vida. Dios cambia el corazón de nuestros hijos. Dios cambia nuestros corazones. Nos permite ver su mano obrar en nuestra vida, hermanos. Pero hermanos, a veces Jesús no ocupa un lugar en nuestra vida y le estamos pidiendo que se vaya. No, Señor, no te quiero. Gracias por solucionarlo, pero a nosotros, dijeron estas personas, nos interesan más nuestros cerdos. Nos interesan más nuestros puercos a que los problemas o que tú estés con nosotros. Preferimos nuestro puerco. Y hermanos, hay gente que prefiere lo material antes que al Señor. Y lo material, hermanos, es pasajero. La Biblia dice acerca de este hombre que había prosperado mucho, hermanos, y él dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a meter más? Y él dijo, esto haré. Voy a derribar mis graneros, los voy a hacer aún mayores. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, come, sáciate, regocíjate. Y la Biblia dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y la Biblia dice, así es el que amontona para sí riquezas, pero no es rico para con Dios. Hermanos, entendamos que Dios nos da recursos para honrarle a Él, hermanos. Todos los recursos que Dios nos da, todo es de Él, hermanos. Todo le pertenece. La Biblia dice, no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, porque van a tomar alas como las águilas y van a volar. Bueno, hermanos, gente, hermanos, se afana tanto y al final pierde todo. Yo he contado una historia acerca de un hermano que yo conocí. Y él me dijo un día,
un día estábamos en un funeral de su hermano y él me señaló donde había sepultado a su esposa. Me dijo, ahí sepulté a mi esposa, dijo, y ahí es donde yo voy a ser sepultado el día que yo muera. Él después se murió, pero él me contó y me dijo, sabes, dijo, cuando yo me casé con ella era a una forma bien ahorradora, quería ahorrar todo. Era de Monterrey, creo. Y hermanos queridos, sí, estaba diciendo, quería ahorrar todo. Dijo, y no quería gastar en nada. Dijo, a nuestro niño le salieron piojos y lo hizo, o se le subieron los piojos y lo hizo peloncito para no comprar shampoo antipiojos. Dijo, todo lo ahorraba, era maestra. El hermano trabajaba en los Estados Unidos y todo lo ahorraba. Y hermanos, un día se murió. Y el hermano pasó el tiempo y luego se casó. Y aquella mujer que se privó de todo, pues llegó otra que no se privó de nada. Casa, carro, tenía como 7 hijos, a cada uno de ellos también. Y se acabó la lana, hermanos. Y yo dije, pobre de su esposa, si resucitara, se vuelve a morir nomás de ver qué es lo que pasó. Desde ahí yo aprendí algo. Y les dije a los hermanos, si me muero y mi esposa se casa, todo es para la iglesia, hermanos. No le den nada. Pero hermanos, a veces al Señor, hermanos, le estamos rogando, hermanos. Le estamos rogando que se vaya. Le estamos diciendo, Señor, vete. Señor, a mí me interesa más ganar dinero. Hermanos, pero ¿sabe, hermanos, que la economía no siempre es parte de la bendición de Dios? Alguien dijo un día, eso no es necesariamente la bendición de Dios, porque eso fue lo que el diablo le ofreció a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. La Biblia dice, no está Dios en contra de alguien que tenga dinero. De hecho, la Biblia menciona y dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. La Biblia dice, en Timoteo, hablando y dando instrucciones, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, a los ricos de este mundo, manda que no sean de Monterrey. Así dice en la versión griega, hermanos. Dice, sino que sean generosos, que sean ricos, que hagan buenas obras, que atesoren para lo porvenir. Que no pongan sus esperanzas en la riqueza, sino que pongan sus esperanzas en el Señor. Y hermanos queridos, cada creyente, hermanos, debemos estar pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a vivir para ti, Señor, ocupa un buen lugar en mi vida, no quiero pedirte que te vayas. La gente, hermanos, se molesta cuando en la iglesia hablamos de dinero, hermanos. Un día una señora me dijo, oiga, ¿y ahí en su iglesia usted recoge ofrendas? Dije, bueno, yo no la recoge otro hermano. Y dijo, ese dinero lo deben dar a los pobres. Y yo dije, sí, ¿verdad? Sería una buena idea. Y ella dijo, sí, deben darlo a los pobres. Y dije, ¿qué le parece, señora, si hacemos este trato? Usted paga todas las cuentas de la iglesia, todo lo que en la iglesia se requiere para que siga funcionando, y le damos el dinero a los pobres. Y dijo, ¿cómo cuáles gastos? Y dije, bueno, cuando vamos a la iglesia usamos luz, y eso genera un costo. Usamos transportes, eso genera un costo. Damos mantenimiento, eso genera un costo. Vamos por gente, eso genera un costo. Y dijo, ¿y más o menos cuánto? Y cuando le dije algo, dijo, no, es bueno que recojan las ofrendas. Pero sabe, la gente, hermanos, dice, Señor, está bien, haz un milagro en mi vida, pero no te metas con mi dinero. No te metas con mi estilo de vida. Es lo que ellos dijeron, hermanos, porque Jesús no ocupaba un buen lugar en su vida, hermanos. Hermanos queridos, ¿qué lugar está ocupando el Señor? ¿Le estamos rogando que se vaya de nuestra vida? ¿O estamos cada día más enamorados de Él, preguntándole cuál es su voluntad? ¿Queremos hacer lo correcto, hermanos? Miren lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 26, versículo número 58. Mateo capítulo 26, versículo número 58, hermanos. ¿Están bien, hermanos? ¿Ya? ¿Están echando sueño ya? Nada más no ronque y todo está bien, hermanos. Y eso yo digo en la iglesia, porque cuando alguien ronca, despierta al que está al lado. Y luego cuando alguien que está dormido lo despiertan, se enoja. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y entonces ahí sucede un problema. Por eso si se duerme, nada más no ronque. Y todo va a estar bien, hermanos. Mateo 26, dice la Biblia, hermanos, hablando el Señor, o contándonos la Biblia, el relato de cuando llevaron al Señor en este arresto. La Biblia dice en el versículo número 58, hermanos,
Bueno, voy a leer el 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía, sí le seguía, qué bendición, pero qué triste, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aquel Pedro que había dicho: Señor, hasta la muerte estoy dispuesto a ir contigo, Señor. Señor, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Hay gente, hermanos, que eso dice. Hay gente que eso le dice al Señor, hermanos. Y hermanos queridos, todavía ni el gallo canta y ya están por otro lado. Hermanos, cada cristiano, hermanos, a veces no entendemos que el Señor debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y a veces le seguimos, hermanos, pero le seguimos de lejos. No queremos identificarnos con Cristo. No queremos que la gente sepa que somos cristianos. Bueno, la gente hoy en día miente cuando va a la iglesia. Yo sé que ustedes no, pero en otro lado sí, hermanos. Y le dice: ¿a dónde vas? Voy a un mandado. No, voy a hacer una diligencia, dijo alguien un día. ¿Y qué llevas ahí? No, pues llevo una caja de sucaritas aquí. No, es la Biblia, voy a la iglesia. El otro día alguien dijo: no, pues es que pues voy a la iglesia porque si no, ya ves que uno tiene problemas con su esposa si no va, y pues para llevarse la fiesta en paz. Qué vergüenza, hermanos. Pedro es lo que estaba haciendo. Pedro le seguía de lejos. Y de lejos, hermanos, la Biblia dice que hasta se comportó como un incrédulo. Empezó a maldecir cuando lo cuestionaron, hermanos. Empezó a maldecir. Qué triste, hermanos. Imagínense, hermanos, qué sintió cuando el Señor, la Biblia dice en uno de los evangelios, que el Señor, después que le negó, volteó y lo miró, hermanos. Y Pedro fue y lloró amargamente. Hermanos, se sentía una persona miserable por haber traicionado al que él tanto decía que amaba, hermanos. Seguimos a Jesús de lejos. A veces hay cristianos anónimos. El otro día un niño en la iglesia compró una Biblia bien pequeñita, de esas que no incluyen lupa ni lentes. Y yo dije: mijo, ¿y esa Biblia para qué? Dijo: es que esta me cabe aquí en la bolsa. Dijo: sí, ¿verdad? Y así nadie se da cuenta que eres cristiano. Está ahí escondida. Pero hermanos, debemos nosotros aprender, hermanos, a seguir al Señor de cerca. A veces la gente le sigue de lejos y solamente nos acordamos de Él cuando tenemos un problema. A mí me sorprende ver en la iglesia gente que tiene problemas, hermanos, y se hace fiel a todos los cultos. Pero se acaba el problema o se soluciona el problema y ya no se vuelve a parar en la iglesia. Yo me acuerdo, alguien dijo: pastor, ore por mi matrimonio, se está destruyendo. Pastor, ¿puede ayudarme? Y empezamos a orar por ellos, les ayudamos, les dimos consejería y se solucionó el problema de su matrimonio y ya no están en la iglesia, hermanos. Porque hay gente que solamente se acuerda del Señor cuando hay problemas. Y eso significa: le sigo de lejos. Hermanos, mire, cuando hay bendiciones el Señor y cuando hay problemas, pues el Señor está conmigo. Yo quiero seguir al Señor de cerca. Yo no pienso seguirlo de lejos. Porque de lejos, hermanos queridos, mire, va a ser difícil, hermanos. Yo no sé si usted ha visto a los niños, pero los niños regularmente se portan bien cuando los vemos. Cuando ya no los vemos, ya hacen lo que quieren. Y así somos nosotros también. Porque es importante estar en la iglesia. Porque, hermanos, el Señor nos recuerda vez tras vez lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Ese apóstol Pedro, hermanos, estaba ahí. Gracias a Dios que su vida cambió después. Y después ya no se avergonzaba el Señor, predicaba al Señor con fervor. Pero, hermanos queridos, le estuvo siguiendo de lejos. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros, a que el Señor nos ayude, hermanos, para enamorarnos de Él y para querer estar cerca de Él, hermanos. Cuando alguien está enamorado, no quiere estar lejos de la persona que ama, hermanos. Ya cuando nos casamos, ya, ¿verdad? Como a 1 kilómetro cada quien. Pero, hermanos, cuando alguien está enamorado, quiere estar cerca de la persona que ama. A cada creyente debemos enamorarnos del Señor para estar cerca de Él y que no nos cueste, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Que no nos cueste obedecerle lo que Él nos dice. Que no nos cueste seguirle, hermanos. Que sea nuestro privilegio pasar tiempo con el Señor. Que cada día podamos estar cerca de Él. No como Pedro, que le está siguiendo de lejos. Gracias a Dios por personas, hermanos, como el apóstol Juan. La Biblia dice que estaba ahí en el patio. Estaba cerca del Señor. El Señor está en la cruz y Él está ahí al pie de la cruz, hermanos. Es que Juan, hermanos, amaba a su Señor. Juan quería estar cerca del Señor. Y hermanos, que Dios nos ayude a ser así como el apóstol Juan.
a ser personas, hermanos, que caminamos con Él, personas que vivimos con Él, personas que no estamos esperando que un problema venga, hermanos. Porque alguien dijo un día, a veces Dios tiene que poner cargas tan pesadas en nuestros hombros para que nuestras rodillas se doblen. Y a veces así pasa, hermanos. Se nos olvida orar. Se nos olvida leer la Biblia y Dios tiene que enviarnos un problema para que recordemos lo que necesitamos hacer. Cada cristiano, hermanos, deberíamos tener el deseo de vivir cerca del Señor, de no apartarnos, hermanos. Así como Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, pues no nos saques de aquí, Señor. Yo no quiero alejarme de ti, Señor, en ningún momento, porque alejado de ti, separados de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer. El apóstol Pablo estaba pasando momentos difíciles y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor Jesucristo antes había dicho, separados de mí nada puedo hacer. Por eso Pablo después entendió eso. Solo no puedo hacer nada. No importa mi capacidad, no importa nada. Cuando yo estoy cerca del Señor, no funciona nada. Todo lo que yo hago no va a servir. Todo lo que yo hago no funciona. Pero ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida, hermanos? Mateo capítulo 8, por favor. Versículo número 23. Mateo capítulo 8. Versículo número 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos, mire qué impresionante lo que ellos dijeron. El Señor estaba con ellos estaban con el Señor, habían visto los milagros del Señor. Y ahora que viene la tempestad, hermanos, el Señor reprende la tempestad, todo se calma, todo está bien. Y ellos dicen, ¿qué hombre es este? ¿Estaban cerca del Señor todos los días físicamente? Sí. Todos los días convivían con el Señor, pero hermano, ni siquiera sabían quién era Cristo, hermano. A veces nosotros estamos como los discípulos. No tenemos claro personalmente quién es el Señor para nosotros, hermanos. A veces escuchamos o pensamos o repetimos lo que otros dicen que es el Señor. Oh, para mí el Señor es mi amigo. Y entonces, sí, pues para mí también. Oh, para mí el Señor es mi Padre. Oh, pues sí, para mí también. Para mí el Señor es, hermanos, pero nunca lo han experimentado, hermano. No tienen esa certeza de hablar con el Señor. El Señor estaba en la barca, ellos están juntos. El Señor está ahí con ellos. La Biblia dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. El Señor está dormido, hermanos, porque al Señor no le preocupa ninguna tormenta, hermanos. Al Señor no le preocupa ningún problema. El Señor prometió estar con nosotros. El Señor dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Pero a veces, hermanos, en la tempestad, en la dificultad, ignoramos al Señor que está con nosotros, hermanos. Hay gente que dice, ok, sí, yo debo confiar en el Señor, pero también hacer algo. Y no estamos en contra de eso. Pero hay cosas, hermanos, donde no podemos hacer nada. Hay cosas cuando yo trato de ayudarle a Dios, me va mal, hermanos. Hay cosas que yo no puedo ayudarle a Dios, hermanos. Ahora hay cosas que Dios me dijo que hiciera y no debo cuestionarlas. Dios dijo que gane almas y yo digo, si es la voluntad de Dios voy a ganar almas. No, hermanos, pues Dios ya me dijo que sí es su voluntad. Hay cosas que yo debo hacer, hermanos. Pero hay cosas que son imposibles para mí. Y ahí entra, hermanos, el conocer al Señor y el dejar y depositar nuestras cargas en Él, hermanos. Señor, aquí yo no puedo hacer nada. Va a haber momentos difíciles. Sí, yo recuerdo mi hija Amy, ahora que nació, se enfermó a los 8 días. Y yo le pedí a mi papá si por favor podía ayudarme. Estábamos en Yuriria y le pedí si por favor podía ir a predicar a Valle. Y yo iba a predicar en Yuriria y dije, papá, cualquier cosa, que estoy más cerca. Me fui al culto a predicar. Estuve en la iglesia predicando y alguien me dijo, ¿y entonces a usted no le importa su hija? ¿O por qué está aquí? ¿No debería estar allá? Y yo dije, sí me importa. Y la razón que estoy en Yuriria predicando es por cualquier cosa. Yo estoy cerca de mi esposa. Pero mi hija está en el hospital y en el hospital no me van a dejar entrar.
Mi hija está siendo atendida por médicos y yo no soy médico, entonces yo no puedo hacer nada. ¿De qué me sirve estar ahí afuera esperando si no puedo hacer nada? Si estoy afuera, nada cambia. Si estoy adentro, tampoco nada cambia, porque yo no soy médico. Pero he orado a Dios antes, Dios es bueno, y yo he dejado a mi hija en un lugar donde debe estar, mientras yo estoy donde el Señor quiere que yo esté. Pastor, yo creo que no. Hermanos queridos, es primero hacer la voluntad de Dios. Después de esa cita que mi hija tuvo, que estuvo ahí en el hospital, salió, y gracias a Dios todo estuvo bien, hermano. Pero hermanos, a veces nosotros dejamos de confiar en el Señor, hermanos, y a veces no le conocemos. A veces hablamos tanto del poder de Dios que los que ignoramos más el poder de Dios somos nosotros, hermanos. No podemos confiar a Dios cosas, hermanos, que para nosotros son muy difíciles, hermanos. Debemos confiarle al Señor. Ahí había una tempestad, el Señor está dormido. Pues si el Señor, si la barca se hunde, también el Señor se hunde, y eso es imposible. El Señor nunca se va a hundir. No importa que la adversidad sea muy complicada, si el Señor está en mi barca, estoy seguro. Hay un corito que dice: con Cristo en mi barco todo marcha feliz. Y va a haber adversidades, sí, pero vamos a confiar en el Señor. El apóstol Pablo estaba confiando en el Señor, hermanos. Un día que hubo un huracán, todo está batallando, hermanos. Es más, la gente tiró la comida. Y mira, hermanos queridos, yo tiraría todo menos la comida. Pero alguien tira la comida cuando ya piensa morirse. Todos habían perdido la esperanza de vivir. Pero el apóstol Pablo, hermanos, sacó un pan, dice la Biblia, yo creo que era un pan de acámbaro, de esos grandotes, con café. Y la Biblia dice que lo partió y le dijo: coman, coman. Todos están agüitados, hermanos. Todos están preocupados porque ya están pensando que se van a morir. Ya tiraron todo de la nave. Ya tiraron la comida. Él dice: coman, porque esta noche ha estado conmigo un ángel del cielo y me ha concedido la vida de todos ustedes. Hermanos, eso es confiar en Dios, hermanos. Porque toda la gente está desesperada, pero este hombre tiene paz. Usted y yo necesitamos confiar en el Señor, hermanos. Mire, hoy en día vivimos una situación difícil con esta pandemia, hermanos queridos. Y yo sé que el temor viene a veces a nuestra vida y no ignoramos que es una realidad, hermanos. Pero hermanos queridos, debemos confiar en el Señor, hermanos queridos. Debemos buscar y depositar nuestra fe en Él. Señor, voy a hacer lo correcto hasta el último día de mi vida. Señor, voy a vivir para ti. Hermanos, no es necesario estar enfermo para que el Señor nos lleve a casa, hermano. Hay gente que aparentemente o hasta médicamente o clínicamente está saludable y de repente se acuesta y cuando amanece ya está muerto. ¿O de qué batallaba? ¿Qué enfermedad tenía? No, no tenía ninguna. Pero hermanos queridos, es mejor vivir para el Señor, confiar en Él y no dejar que las circunstancias nos atemoricen, hermanos. Señor, yo voy a hacer lo correcto, voy a ser fiel a ti, voy a predicarle a alguien el evangelio. Claro que voy a tomar las precauciones, claro que voy a cuidarme, claro que voy a hacer lo que debo hacer. Pero Señor, ayúdame a que el temor no reine en mi corazón. Y hermanos queridos, el problema de hoy en día es que la mayoría de nosotros nos informamos de todo lo que la gente dice, pero hermanos queridos, dejamos de informarnos de lo que Dios nos dice. Y por eso es que todo lo que la gente nos cuenta, hermanos, todo lo que el mundo está viviendo, eso nos preocupa a nosotros, a veces nos desanima, pero hermanos queridos, necesitamos regresar al Señor. Señor, tú estás conmigo. Y si tú quieres llevarme a casa, es tu voluntad, Señor. Ni siquiera puedo retener la vida. Pero Señor, tú eres bueno, yo voy a seguir haciendo lo correcto. Voy a seguir fiel a ti. Voy a seguir amándote. Voy a seguir participando en la iglesia. Voy a seguir sirviéndote, Señor. Oh, hermanos queridos, que Dios nos ayude, hermanos, a vivir para Él y entender, hermanos, conocer al Señor. Si está en nuestra barca, conocerlo, hermanos. Conocer al Señor, no ignorar sus promesas. Leer la Biblia, la palabra de Dios nos va a dar seguridad, hermanos. Dios nos va a proveer nuestras necesidades. Yo recuerdo esta ilustración que mi pastor daba acerca de aquel muchacho que se fue lejos a estudiar la universidad. Y su papá le regaló una Biblia, hermanos. Y le dijo: mi hijo, cuando tengas necesidad, lee la Biblia. Y aquel muchacho se fue lejos, hermanos, y luego empezó a terminarse el dinero que él llevaba.
Y él llamó a su papá por teléfono y le dijo: papá, necesito dinero, el dinero se me está terminando. Y su papá le dijo: mijo, lee tu Biblia. Y aquel muchacho dijo: pues sí. Y luego pasó otro día, hermanos, y volvieron: papá, necesito ayuda, el dinero se me está terminando. Hijo, ¿estás leyendo tu Biblia? Sí, papá, sí estoy leyendo la Biblia, pero necesito dinero. Pues sigue leyendo tu Biblia, hijo. Y pasó más tiempo, hermanos, y aquel muchacho insistente ahí llamando a su padre, y el padre la misma respuesta: lee tu Biblia, hijo. Y aquel muchacho un día dijo: bueno, mi papá no me manda nada, pero siempre me está diciendo que lea la Biblia, y que lea la Biblia, y que lea la Biblia. ¿Por qué tanta insistencia de leer la Biblia? Y aquel muchacho, hermanos, abrió la Biblia, y cuando él abrió, ahí tenía varios cheques de cada semana que él podía cobrar. Y él dijo: qué tonto fui. Mira nada más cuánto batallé. Si desde el principio hubiese leído la Biblia, no estaría batallando. Y hermanos queridos, eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Mi hijo, estás en angustia, y la razón es que no lees tu Biblia. Porque cuando leo la Biblia me da paz, hermanos. Dios me dice sus promesas. Dios me muestra, hermanos, su amor. Dios me muestra su gracia. Dios me muestra su misericordia, hermanos. Dios me muestra que está conmigo y que no estoy solo, hermanos. Oh, hermanos, qué privilegio tener la Biblia en nuestro idioma. No tengamos en poco, hermanos, lo que Dios nos ha dejado. Conozcamos al Señor. La Biblia dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan 1, Evangelio de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Hermanos queridos, Cristo es la palabra encarnada, hermanos. Y si yo quiero conocer a Cristo, necesito estudiar la palabra de Dios. El Señor nos ordenó en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras. Oh, hermanos, la Biblia es el consuelo. La Biblia es la lámpara. El Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y vivimos en un mundo lleno de oscuridad, hermanos, y necesitamos saber cómo hacerlo. Gente dice: es que no hay un manual para ser padre, no hay un manual para tener un buen matrimonio. Bueno, eso dice la gente sin Dios, pero usted y yo sí tenemos uno. Uno que nos ilumina, que nos guía perfectamente, que nos muestra la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Uno que nos ayuda a avanzar, uno que nos ayuda a conocer al Señor. Hermanos queridos, cada cristiano necesitamos conocer al Señor, hermanos. Job era una tremenda persona, hermanos. El Señor mismo, Dios mismo dijo de él: un hombre, dice, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso no lo dijo su suegra, hermanos. Eso no lo dijo su esposa. Eso lo dijo Dios de Job. Y hermanos queridos, aquel hombre fue probado. Aquel hombre perdió todo. Pero hermanos, ¿sabe por qué Dios permitió que perdiera todo? Job terminó diciendo después: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Hablaba cosas que no entendía. Qué impresionante, hermanos. Dios, el propósito que tenía con Job es que Job conociera a Dios. Que lo conociera, que no nada más escuchara. Toda la rectitud de Job, hermanos, nada más es porque había escuchado quién era Dios. Pero después, cuando termina el libro de Job, nos enseña y nos muestra que ahora Job conocía a Dios. Y si antes nada más de oídas hacía lo correcto, ¿cuánto más ahora que le conocía? ¿Cuánto más ahora que había conocido y experimentado el poder de Dios? El Dios de nosotros, hermanos, es el Dios de la Biblia. Es un Dios real, hermanos. Este Dios no miente. Toda la Biblia es verdad. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, me enfermé y me estaba muriendo. Duré no sé cuántos meses enfermo. Y al final estaba en cama y ya no comía. Por eso ahora como todo lo que no me comía en ese tiempo. Y estaba muy enfermo y estaban mis papás pasando una situación difícil. Estaban en el instituto, yo estaba en la secundaria, en primer año. Y yo me acuerdo que estaba ahí en mi cama, acostado, ya no tenía fuerzas, no me podía levantar. Alguien dijo: ¿qué se siente cuando te vas a morir? Pues no se siente nada. Y yo me acuerdo, hermanos, que mi mamá vino cuando yo estaba ahí, allá, sin tener ánimo de nada. Mi mamá vino y me dijo unas palabras que animan mucho: mijo, te vas a morir. Eso da mucho ánimo, hermanos.
ya está muriendo, y le dice, te vas a morir. Y dijo, mi hijo, pero en la Biblia Dios dice del rey Ezequías que Dios le dijo que se iba a morir. Mi hijo, los médicos dicen que no saben qué tienes. Ya te vieron varios médicos y dicen que no saben qué tienes porque no tienes nada. Pero obviamente estás muy mal. Me dijo mi mamá, mi hijo, el rey Ezequías se volteó a la pared y oró a Dios. Y Dios le concedió 15 años más de vida. Hijo, si te queda poquita fuerza, ora a Dios. Pídele a Dios que Él te dé una oportunidad. Y yo me acuerdo, hermanos, tenía 12 años. Y ahí me puse a orar y decirle al Señor, Señor, pues dame una oportunidad, por favor. Te prometo que te voy a servir, Señor. Prometo que mi vida es tuya, Señor. Tú eres perfecto, es tu voluntad, Señor, pues no me quiero morir. Y mi mamá estuvo orando ahí, llorando en la cama hincada, hermanos. Y no sé cuánto tiempo pasó orando mi mamá. No sé cuánto tiempo estuve orando. Pero hermanos, cuando terminamos de orar, yo me levanté. Y hermanos, si yo pude pedirle a mi mamá algo de comer ese día. Dios es bueno, hermanos. El Dios que creo, el Dios que predico no es un Dios que me han contado, es un Dios que he conocido. Es el Dios verdadero, hermanos. Pero también la Biblia dice que otro rey murió porque lejos de buscar a Dios buscó a los médicos. Y no estamos en contra de la medicina, hermanos, ni estamos en contra de los médicos. Pero siempre debemos orar, Señor, guíame, ¿qué es lo que debo hacer? Guíame a dónde debo ir, Señor. Señor, tú abre las puertas, Señor, porque al final de cuentas no es el médico, vas a ser tú, Señor. Señor, guíame. Hermanos, Dios no está en contra de los médicos. Un médico estaba de cabecera con el apóstol Pablo, Lucas. Entonces Dios no está en contra de la medicina, pero Dios sí está en contra de que pongamos a alguien antes que a Dios, porque eso significa no le conocemos. Estoy ignorando su poder, estoy ignorando su bondad. Y hermanos, si el Señor está con nosotros, vamos a conocerlo, hermanos. Vamos a leer la Biblia y vamos a creer la Biblia. Toda la Biblia es verdad, hermanos. No hay nada que es mentira. Todo es verdad. Yo recuerdo, estaba leyendo hace tiempo la biografía, hermanos, de aquella mujer, la pequeña gran mujer, la china, hermanos, Gladys Edwards. Y cómo ella estaba para cruzar un río, hermanos. Porque estaban los japoneses luchando contra los chinos. Y yo recuerdo en su biografía cómo ella estaba ahí para cruzar ese río. Y no podían cruzar. Y a un niño de los que ella había rescatado dijo, Gladys, ¿te acuerdas que nos contaste que Moisés un día abrió el mar rojo? Pues ese Dios puede abrirlo. Y aquella mujer, hermanos, desesperada y enojada, dijo, sí, mijo, nada más que ustedes no son del pueblo de Israel y yo no soy Moisés. Y aquel niño dijo, sí, tiene razón, pero él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo Dios. Y qué impresionante en esa biografía, hermanos, cómo narran que vinieron unos botes, unos barcos, hermanos, unas lanchas, para cruzarlos. Es que Dios es real, hermanos. Dios es bueno, Dios es el proveedor, Dios es el sustentador. Tengo que creerle a Él, hermanos. Tengo que creerle cuando Él me dice, ocúpate del reino de Dios, su justicia, y todo vendrá por añadidura. Eso es verdad, hermanos. Nada en la Biblia ha cesado. Todo es verdad. El lugar donde usted y yo, hermanos, o el lugar que Jesús debería ocupar en nuestra vida, hermanos, es que nosotros pudiéramos estar poniendo a Él como primero, poniéndolo a Él en primer lugar, hermanos. Miren lo que dice la Biblia de Lucas capítulo 10, por favor. Lucas 10. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, qué privilegio es poder entender que Jesús ocupa el primer lugar, así como María. La Biblia dice
que se sentó a los pies del Señor y oía su palabra. Ella dijo, ¿sabes qué? Ahorita no hay nada más importante que escuchar lo que Él tiene que decirme. No hay nada más importante. Ahí está Marta afanada. Oh, pastor, pero todo es importante. Claro, hermanos, que todo es importante, pero hay un orden de prioridad y la prioridad es Dios. ¿Es importante mi familia? Claro que sí, pero si yo saco a Dios como el primer lugar de mi vida, voy a fracasar con mi familia, hermano. ¿Es importante mi matrimonio? Claro que es importante mi matrimonio, pero si yo saco a Dios de la prioridad, entonces voy a fracasar en mi matrimonio. ¿Es importante mi trabajo? Claro que es importante. El Señor dijo, el que no trabaja, que no coma. Pero hermanos queridos, es más importante Dios, porque sin Dios, hermanos, voy a fracasar en mi trabajo. Todas las áreas de mi vida son importantes, sí, hermanos, pero Dios es el primero. Yo debo empezar mi día con Él. Debo escuchar su palabra. Por eso es importante venir a la iglesia. Gracias a Dios que Dios ha dado un buen pastor en esta iglesia que predica fielmente la palabra de Dios, que predica la sana doctrina. Y necesitamos cada que las puertas de la iglesia se abren, hermanos, estar aquí. ¿Para qué? Para escuchar su palabra. ¿O pierdo el tiempo? No, no pierdo el tiempo. Aprovecho bien el tiempo. Aprovecho bien el tiempo. Hermanos, cuando se trata de servir a la obra de Dios, vamos a servir a la obra de Dios, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servimos. Todo lo que involucra la obra de Dios es importante, hermanos. Es importante juntar para seguir con la construcción. Claro que es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí será el lugar donde vidas serán transformadas, hermanos. Oh, hermanos queridos, es importante predicar el evangelio. Claro que sí, por eso debemos apartar un tiempo para ir y predicar el evangelio. Es importante servir en la iglesia, todo es importante, hermanos. Y cuando lo hacemos para el Señor, hermanos, todo cambia. Nada me es una carga, todo me es un privilegio. A mí me es un privilegio servir a la gente que amo, hermanos. Para mí no es una carga. Cada persona que yo estimo para mí es un privilegio. Pastor Arrache me pidió si podía venir a predicar. Hermanos, él es mi amigo y para mí es un privilegio poder servirlo. Hermanos queridos, que Dios nos ayude, hermanos, a servir al Señor, porque Él es nuestro Señor, hermanos. Él es nuestro dueño. A Él le pertenecemos. Él dice, hemos sido comprados por precio. Qué bendición pasar tiempo con el Señor. Lucas capítulo número 9, mira lo que dice la Biblia, versículo número 28. Lucas 9:28 dice la Biblia, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Qué privilegio, hermanos, que tuvieron ellos, orar con el Señor. Yo me acuerdo cuando era niño, iba al culto de oración en la iglesia en Celaya, y yo me emocionaba, hermanos, cuando me tocaba orar con mi pastor, con el pastor Córdoba. Me emocionaba un montón. Yo decía, bueno, cuando me toque con el pastor, voy a decir las peticiones más difíciles, porque cuando él ore, todas se van a cumplir. Me emocionaba orar con él. Cuando era un adolescente, Dios me dio la bendición de viajar con él a muchos lugares. Y para mí era una bendición, hermanos. Imagínense, hermanos, pasar tiempo con Cristo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Qué privilegio, hermanos. Poder estar con Él. Y hermanos queridos, usted y yo tenemos ese privilegio todos los días. Pasar tiempo con el Señor. Que Él nos escucha. Hermanos, cada que estamos en aflicción, podemos ir, orar y descansar, hermanos. No hay un lugar más bonito, hermanos, que nuestro tiempo de oración, nuestro lugar de oración, donde podemos derramar nuestro corazón delante del Señor. Cuando tenemos alguna aflicción, cuando tenemos un problema, cuando tenemos gratitud, poder ir con el Señor, hermanos, y saber que el Señor nos ha escuchado. Saber que el Señor está al pendiente de nosotros. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Tomemos un tiempo todos los días para analizar la palabra de Dios, hermanos. Hay gente que parece que está en competencia con otros, y hermanos queridos, no estamos en competencia con nadie. Alguien dice, no, pues yo me acuerdo, estaba en el colegio, hermanos, y luego hacíamos un reporte y me tocaba revisar los reportes, y luego había muchachos que ponían, ¿cuántos capítulos le dice? 200. Yo decía, caray, ¿cómo le hacen? ¿200 capítulos? Pues leyeron el Salmo 117 200 veces, ¿o qué? No, yo no alcanzo. Y yo quisiera leer todos esos. No puedo.
Y luego preguntábamos cuánto tiempo de oración y decían 7 minutos. Y no, pues estos chavos son bien mentirosos. Pero hermanos, no estamos en competencia con nadie. Pero si cada día, hermanos, analizamos un versículo y lo aplicamos a nuestra vida, qué bendición va a ser. ¿Sabe cómo nos damos cuenta cuando alguien estudia la Biblia verdaderamente y analiza la Biblia? Nos damos cuenta porque su vida cambia. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero si alguien presume que lee la Biblia y su vida no cambia, entonces alguien está diciendo mentiras. Nuestra vida va a cambiar, hermanos, cuando analizamos la palabra de Dios, hermanos. Dediquemos tiempo al Señor, dediquémosle parte de nuestro día. Hermanos, venimos el domingo y lo ofrecemos al Señor. Gente, ese es el día de descanso. Qué privilegio poder dedicarlo al Señor, hermano. O dedicamos más tiempo en la semana. Viene el coro, viene el miércoles. Hermanos, venimos a veces cansados. Pues claro, hermanos, pero es una bendición. Los hermanos que van a trabajar ahí el sábado a la construcción, hermanos, es una bendición servir al Señor, hermanos. Qué privilegio es poder entender que el Señor ocupa el primer lugar de mi vida. La gente nos dice que estamos locos, y tienen razón, hermanos. Alguien me dice: ¿ustedes están locos? Sí, sí, estamos locos. No quieres ser parte de los locos. Pero hermanos, hermanos, yo prefiero estar loco, como dijo el apóstol Pablo, para los hombres, pero prefiero estar cuerdo para con Dios. Que la gente diga lo que ellos quieran, hermanos. Yo voy a honrar a Dios porque del Señor tengo todo. Del Señor tengo su bendición. Tengo su mano obrando en mi vida. Cuando yo oro, Él me escucha. Él me da su gracia, me da su misericordia. Hermanos, qué bendición poder venir al Señor. Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. Con este acabamos, hermanos. Esta es la mejor parte del mensaje. Todos se animan, entonces ya vamos a acabar. 11:28, Mateo. El Señor Jesucristo, hermanos, está hablando y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mira, hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que este mundo necesita y lo que cada cristiano necesitamos es que nuestra alma descanse, hermanos. Y sabe que tenemos la bendición de lograrlo cuando venimos al Señor. Él dijo: vengan, vengan, vengan. Cada que yo voy a la iglesia y escucho la predicación, hermanos, yo encuentro la respuesta de Dios para muchas preguntas. Yo encuentro la solución para algunas dificultades. Yo entiendo qué es lo que Dios dice. Dios me habla, hermanos, en lo que yo debo hacer, lo que no estoy haciendo y lo que debo hacer, lo que tal vez estoy olvidando y Dios me lo recuerda. Y cuando yo obedezco a la palabra de Dios, hermanos queridos, puedo descansar. Y descanso porque estoy bien con Dios. Y cuando yo estoy bien con Dios, hermanos, eso es lo que me da paz en mi corazón. Qué bendición poder estar bien con el Señor. Qué bendición, hermanos. Pero ¿qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? ¿En qué lugar tenemos al Señor Jesús, hermanos? Hay gente que tiene en primer lugar a sus padres. Hay gente que tiene en primer lugar a sus hijos. Elí era uno de ellos. Honró a sus hijos más que a Dios. Hay gente, hermanos, que tiene en primer lugar a sus familiares, a sus amigos. Hermanos, no, eso no va a funcionar. Necesitamos tener en primer lugar al Señor. Que podamos conocerlo, que los milagros que Él ha hecho, hermanos, nos sirvan para aferrarnos más a Él. Que nos ayuden para aumentar nuestra fe, hermanos, para creerle, para obedecerle por todo lo bueno que Él ha hecho conmigo. No tiene que darme nada. No soy merecedor de nada, lo único que soy merecedor es del infierno. Pero Él me ha dado tantas cosas, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no ser agradecido con Él cuando la Biblia dice que antes yo era un hijo de ira, condenado al infierno, y ahora Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos? Ahora soy su hijo. Ahora puedo orar con confianza. El Señor Jesucristo nos enseñó y dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Qué privilegio poder llamarle Padre. No era nuestro padre, éramos hijos del diablo. Pero ahora podemos llamarle Padre. Podemos tener esa confianza, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos,
a recordar eso. Miren, 9 años es una bendición, pero que Dios nos ayude, que los próximos 9 años Dios siga siendo el primero. Y así al pasar cada temporada en la iglesia, cada día, cada año, Él siga siendo el primero, hermanos. Y nuestra vida siga siendo bendecida. Que nos involucremos, no para agradar al pastor, no porque el pastor lo dice, no para quedar bien con alguien, no. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Él es primero. Y nos entregamos y nos gastamos porque Él es primero. No siga al Señor de lejos, hermanos, eso no trae nada bueno. Lo que trae es dolor, es llanto. Eso le pasó a Pedro. Siga al Señor de cerca, que Él sea el primer lugar. Señor, no me voy a avergonzar de ti. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dijo, me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Es algo que funciona. Y qué bendición servir al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias